Cuidado. Ahí está. Está grabando ya la clase. Como bien les decía, chiquillos, vamos a ver un tercer concepto de esta dinámica circular, de este movimiento circunferencial, que tiene que ver más que nada, no tiene que ver directamente con el movimiento en sí, sino con algunas acciones, algunos tipos de movimientos que nos permiten generar una rotación eventualmente. Y es ahí donde, chiquillos, vamos a ver lo que corresponde al concepto de torque o momento de inercia, momento de torsión, perdón, y vamos a también hablar de un concepto súper importante que va relacionado con el torque, que es el de equilibrio rotacional, es decir, cómo equilibramos un cuerpo para que éste se mantenga en su posición y no tienda a rotar, que es lo importante que tenemos que ver aquí. Entonces, chiquillos, los objetivos del día de hoy son los siguientes. Vamos el día de hoy a conocer lo que son los elementos principales de una palanca, que son las generadoras de torque. Vamos a ver que ahora no vamos a hablar de un objeto en rotación, sino que vamos a hablar de un elemento más grande que va a tender a rotar. Y vamos a definir matemáticamente lo que es el torque y las variables matemáticas que lo involucran, y analizar las condiciones para que un cuerpo que pueda generarse torque esté en lo que se llama el equilibrio rotacional. Entonces, vamos a ver esas tres ideas, aquí un poco combinando. Esta parte, chiquillos, siempre entra en la PTU, en la prueba de transición, en la antigua PSU y ahora en la prueba de transición en la PTU, también entra en el plan electivo. Esta materia de aquí, tanto de la clase pasada como de las clases anteriores de circunferencial, como esta, entran en el plan electivo de la prueba. Es decir, para los que vayan a tomar el electivo de física, esta materia, sobre todo la de hoy, entra mucho. De hecho, por ahí, la próxima clase les puedo mostrar que revisando para preparar la clase de la tarde, me encontré una pregunta de esto muy interesante que se les puedo mostrar la próxima semana. Así que, importante que manejemos esto porque siempre aparecen, al TEMRE le gusta trabajar con el torque porque es un concepto rápido de aprender, es corto, no toma más de una clase aprenderlo, pero le dan harto protagonismo en la parte electiva. Así que, y obviamente, se olvidaba el último objetivo, aplicar todos los conceptos que veamos en la resolución de ejercicios con algún ejemplo resuelto que nos va ahí a servir para trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chiquillos, antes de definir el torque como propiamente tal, vamos a definir conceptos básicos, que son los elementos presentes en el elemento que va a ser víctima, en el cual se va a generar el torque. Entonces, antes de poder definir el torque como tal, es decir, el torque es una cosa o es otra, lo primero que vamos a hacer, chiquillos, es que vamos a definir conceptos básicos sobre el torque, que son conceptos que tienen que ver con los objetos involucrados y las variables involucradas a la hora de determinar este torque. Así que, chiquillos, lo primero que vamos a definir corresponde al cuerpo rígido. Aquí nos referimos a esto, chiquillos. El cuerpo rígido, chiquillos, son todos los cuerpos que cuando se les aplica una fuerza no se deforman. Es decir, sus partículas se mantienen en la misma posición que tenían antes de que el objeto rotara. Estos serán, chiquillos, los cuerpos rígidos, los que van a recibir las fuerzas que pueden hacerlos rotar. Por ejemplo, puede ser un cuerpo rígido un plumón, y si yo le hago una fuerza por este lado, va a girar, o si lo empujo de acá, va a girar. Es un cuerpo que, por más fuerzas que le apliquemos, no va a sufrir deformaciones y va a cambiar su forma, se va a quedar curvado luego de aplicar la fuerza. Este concepto es importante, es súper fundamental. Partimos definiendo las características del cuerpo en sí, como por ejemplo puede ser ahí ese tablón que mueve al elefante, porque lo que importa es hacer rotar al objeto, no importa lo que pase en el cuerpo rígido. Entonces nosotros asumimos que el objeto, el que hace la rotación, que va a ser el que va a recibir el torque después, no se deforma, y eso nos asegura que el efecto del torque, es decir, el efecto de la posible rotación que tenga no se vea afectado por una posible deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la energía que se aplique con la fuerza va a ser transmitida para que el cuerpo se mueva, para que rote. El cuerpo rígido, la característica tiene que toda la energía se le transmite para que el cuerpo gire. No se pierde energía en que el cuerpo cambie su forma. Entonces, esa es una característica importante y es fundamental que la tengamos clara, que un cuerpo rígido transfiere toda su energía a la rotación del cuerpo, no a la deformación, porque, como su característica, su nombre lo señala, no va a sufrir ninguna deformación, es decir,
la energía no se va, por así decirlo, transformar en deformación de alguna manera u otra. Así que tenemos el primer concepto, que es súper importante tenerlo claro, que corresponde al de cuerpo rígido. El segundo concepto que vamos a ver, chiquillos, corresponde al de línea de acción. Este ya tiene que ver con el lugar donde nosotros realizamos la fuerza que vamos a aplicar sobre el cuerpo rígido para que éste pueda rotar y por ende tenga este torque. Chiquillos, se define esta línea de acción como una línea imaginaria que pasa a lo largo de la fuerza aplicada sobre una barra rígida y de masa despreciable. Cuando hagamos torque no nos vamos a preocupar de cuánta masa y por ende cuánto pesa la barra, sino que vamos a preocuparnos de lo que apliquemos. Y la línea y esta barra rígida siempre va a estar apoyada en un pivote. Un pivote, chiquillos, es un punto de apoyo, un eje de giro, por decirlo, puede ser el medio del columpio, por ejemplo, de un sube y baja, donde apoyamos la barra de metal y ahí el sub y baja hace su movimiento. Este pivote, este punto de apoyo le va a permitir rotar respecto a dicho eje, es decir, si el objeto está, por ejemplo, imaginemos que tenemos apoyado en mi dedo, mi dedo es el pivote, esto va a hacer que el plumón tienda a girar para un lado o para el otro. No va a ser la vuelta completa, pero va a ser el efecto. Entonces, imaginemos, chiquillos, que donde estoy aquí, voy a marcarlo con un color. Aquí, en este punto, se está aplicando la fuerza sobre la barra rígida que está apoyada en este pivote que está en la esquina. Toda la línea imaginaria por ejemplo, si la fuerza es aquí, podríamos hacer una línea imaginaria para arriba y una línea imaginaria para abajo. Toda esa línea por donde podríamos aplicar la fuerza es la línea de acción. ¿Por qué es una línea imaginaria? Porque no siempre vamos a estar en el mismo lugar. Por ejemplo, si la barra efectivamente la logramos empujar, siempre la línea va a estar en el mismo lugar. Fíjense, donde está la fuerza no se mueve, la que se mueve es la barra. Entonces, siempre en esta línea imaginaria hacia arriba, vamos a tener el punto donde se está aplicando la fuerza. La línea de acción, por así decirlo, chiquillos, también la podríamos definir como el campo, la región por donde podría pasar la fuerza en algún momento. Por eso es una línea de acción, es decir, por donde podríamos ver la fuerza aplicada en el mismo lugar, y eso provocaría que el objeto rote. Pero lo importante es que siempre que queramos colocar la línea de acción, debemos preocuparnos que la barra rígida donde se le aplica esté apoyada sobre un pivote. ¿Qué va a ser un pivote? Es un punto de apoyo que va a ser el que va a comandar cómo va a ser, la rotación del objeto. Es como el punto donde se fija la barra para que ésta pueda hacer su movimiento hacia arriba o hacia abajo, dependiendo hacia el lado que la empujemos. Así que ahí la marcamos la línea de acción. Y si se preguntan, sí, es un dibujo que hice yo. Por otro lado, chiquillos, donde hacemos la fuerza, si se fijan, vamos a volver un cachito, si se fijan, nosotros aplicamos la fuerza a cierta distancia del pivote, es decir, a cierta distancia del eje de giro. Esa distancia, chiquillos, la vamos a definir como el brazo de la palanca, es decir, corresponde a la distancia perpendicular a la línea. Por ejemplo, si se fijan, lo vamos a mostrar el giro. El brazo de palanca es la distancia que hay desde el pivote hasta la línea de acción en forma perpendicular. Es decir, si lo marcamos acá con el lápiz, aquí se forma un ángulo de 90 grados, donde lo acabo de marcar. Aquí está el eje de rotación porque aquí está el pivote. Entonces, la distancia que hay desde el pivote hasta el punto donde yo apliqué la fuerza, es decir, del pivote hasta donde está la fuerza, por ende está la línea de acción, es lo que vamos a llamar el brazo de la palanca. ¿Por qué se le llama brazo de palanca? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, mi brazo, las articulaciones que tenemos aquí para mover el brazo están aquí. Y nosotros movemos el brazo y el largo del brazo va desde nuestra articulación aquí en el hombro hasta el final del brazo. Y nosotros explicamos una fuerza para moverlo por completo. Si mi brazo fuera más corto, tuviera el brazo más corto, el brazo de palanca sería más corto, o sea, generaría una fuerza más, se generaría una distancia menor. Entonces, nosotros podríamos perfectamente prescindir, sacar el resto de la barra, es decir, ese pedazo de la barra, no considerarlo a la hora de rotarla y ver todo lo que está a la izquierda de él, todo lo que está hacia el pivote, es decir, todo lo que está aquí sería nuestro brazo de palanca. Y el resto de la barra no daría ni un efecto
distinto. Entonces, el brazo de palanca, chiquillos, es simplemente la distancia que hay desde el punto de apoyo de la barra, el pivote, hasta el lugar donde aplicamos la fuerza, donde está nuestra línea de acción. Como es una distancia, debe ser medida siempre en metros. Así que ya tenemos ahí dos conceptos importantes sobre el cuerpo que está siendo víctima de esta fuerza. Es importante conocer estos porque ellos son los que nos van a ayudar a definir esta rotación que va a ser generada por este torque. Entonces ahí tenemos los tres conceptos fundamentales con los que vamos a iniciar el análisis del torque, que era el cuerpo rígido, la línea de acción y el brazo de palanca. Estos tres conceptos, chiquillos, son los que nos van a permitir ya ahora sí poder definir lo que es el torque. Entonces, vamos a definir entonces lo que es el torque y también vamos a definir sentidos de aplicación del torque, es decir, hacia dónde se podría mover el objeto si es que le aplicamos un torque y qué sentido tendría la rotación de este. Y si se acuerdan, nosotros cuando estuvimos viendo un movimiento circunferencial, no habíamos definido un sentido de giro, o sea, decir velocidad angular positiva o negativa. Ahora, con el torque, mandamos la regla, conformamos la regla para poder comprobar el sentido del giro de este objeto. Entonces, el torque se define con la letra griega tau, que es como una T manuscrita, por así decirlo, en mayúscula, y se define como la tendencia a producir un cambio en la rotación de un cuerpo, es decir, la tendencia que tiene un cuerpo a cambiar su sentido, su movimiento giratorio, rotatorio. Es decir, la tendencia que al aplicar una fuerza nosotros le vamos a hacer al cuerpo para que tienda a cambiar su rotación, es decir, que empiece a girar o deje de hacerlo. Y queda dado por una relación directa entre la fuerza perpendicular aplicada en la línea de acción, es decir, la fuerza que aplicamos perpendicular a la barra, que apoyada en el pivote, y el brazo de palanca que se forma cuando aplicamos la fuerza a una cierta distancia de este. Entonces, simplemente queda matemáticamente determinado como la fuerza por el brazo, la expresión matemática que define el torque. Entonces, tenemos la fuerza aplicada perpendicular a la barra, de otra manera la barra no se va a mover con su máxima energía, y la distancia al pivote, que es el brazo de la palanca. Hasta ahora no hemos hablado de signos, es decir, si la barra estuviera para el otro lado, es decir, tuviéramos que medir la distancia hacia la izquierda, sigue siendo un valor positivo. ¿Por qué? Y otra cosa, nosotros sabemos que la fuerza puede ser positiva o negativa según el sentido de aplicación. No nos vamos a preocupar hacia dónde aplicamos la fuerza, es decir, si es para arriba o para abajo, sino que lo que va a determinar el sentido de movimiento, en pocas palabras, el signo del torque, no va a ser hacia dónde aplicamos la fuerza, si es hacia arriba o hacia abajo, sino que va a ser hacia dónde gire la barra. Es decir, ¿en qué sentido gira la barra? Entonces, en unas diapos más vamos a definir cómo va a ser el sentido de rotación y cuál va a ser el sentido del torque. O sea, ¿cuándo vamos a hablar que el torque es positivo o cuándo el torque es negativo? Y la unidad de medida del torque es Newton por metro. No tiene ninguna abreviatura. Newton por la unidad de fuerza y metro por la unidad de el brazo de palanca. Así que la unidad del torque es Newton por metro. Así de simple, chicos. Así que esa va a ser la definición matemática que vamos a tener para el torque, recordando que es la tendencia para que un cuerpo pueda generar esta rotación y siempre va a estar determinada por cuánta fuerza apliquemos y a qué distancia del pivote la realizamos. Y pongamos a pensar en lo siguiente. Supongamos que tenemos una puerta, una gran puerta, y respóndanme, y si quieren responder en el chat, ¿desde qué lugar de la puerta cuesta menos abrirla? ¿En qué punto ustedes, de repente, uno cuando es chico o cuando está en la sala y no se quiere parar con los que están sentados siempre, los que se sentaban en la primera asiento, querían cerrar la puerta y no se paraban? ¿Dónde cuesta más abrir la puerta? ¿Aplicando la fuerza dónde? ¿Cerca del pivote o lejos del pivote? Si pueden responderlo ahí, en el chat. En el eje de rotación. Podemos abrir, ojo Danae, que si nos referimos al eje de rotación es que estamos aplicando la fuerza en la bisagra. Si aplicamos la fuerza en la bisagra de la puerta, ¿la podemos abrir? Piensen en eso.
Entonces piensen, ¿en qué lugar cuesta menos y en qué lugar cuesta menos abrir la puerta? ¿Estando más cerca de la bisagra o estando más lejos de ella? Piensen un momento, chiquillos, y me dan su respuesta. ¿No se le ocurre a ustedes, chiquillos, que sería el lugar donde se aplica de mejor manera, cuesta menos abrir una puerta, una gran puerta, si estamos cerca del eje de giro o más lejos de él? Más cerca, dice la Danae. ¿Los demás qué dicen, chiquillos? Más lejos de las bisagras, dice el Lenzo. Ya tenemos ahí dos opiniones. ¿Quién se inclina por lo que dice Danae o lo que dice Lenzo? ¿Más lejos, dice Renato también? Bien, la respuesta, chiquillos, es que siempre que estemos más lejos, sí, claro, lo que dice la Danae cuesta más, si estamos más cerca de la, que cuesta más, cuando estamos más cerca de la bisagra, y que cuesta menos, más lejos. ¿Por qué? Porque la efectividad del torque aumenta cuando el brazo de palanca aumenta, porque al aumentar el brazo de palanca estamos haciendo que la fuerza se distribuya por más distancia, es decir, el brazo de palanca lo que hace es distribuir toda la fuerza aplicada en todo el largo que dejamos, es decir, nos va a costar mucho menos abrir una puerta estando más lejos de la bisagra, porque la fuerza aplicada para abrir la puerta se transmite por todo el brazo que generamos en la distancia que colocamos. Si nos acercamos al pivote, la fuerza no se distribuye tanto, por lo tanto cuesta más abrir la puerta. Por eso cuando a veces abrimos la puerta muy cercano a la bisagra, cuesta mucho más moverla, porque la fuerza no se transmite hacia la dirección que queremos y no provocamos con eso, chiquillos, que la puerta se abra de buena manera. Así que viene el análisis de todos los que respondieron, porque efectivamente es así. Cuesta más cerca del pivote, en este caso la bisagra de la puerta, y cuesta menos lejos de ella, por lo que acabo de explicar sobre la transmisión del movimiento. Bien, aquí, chiquillos, nosotros solamente hemos hablado de lo que pasa cuando nosotros aplicamos una fuerza externa hacia una fuerza, empujamos la barra o la puerta que jugamos de ejemplo para generar este torque. Pero perfectamente nosotros podemos tener esta misma barra que vemos en la imagen y colocarle un objeto sobre ella. Y por el peso del objeto, la barra se va a inclinar. Lo mismo que pasa cuando nos subimos un sub y baja. Si yo me siento en un lado sub y baja, el sub y baja va a descender, va a rotar para un lado. Si alguien se coloca en el otro lado, va a equilibrarlo o a moverse. Así que vamos a definir también, chiquillos, lo que es eso. Antes sí, vamos a ver los casos cuando no se genera torque. Hay algunos casos que van a sonar súper obvios, pero tenemos que igual señalarlos porque nunca está de más. ¿Cuándo no generamos torque? ¿Cuándo nuestro torque se va a hacer cero? El primer caso, chiquillos, es cuando la fuerza se realiza sobre el pivote. Es decir, si no hay brazo de palanca, el brazo cero. Porque acuérdense que la distancia del pivote del brazo era desde el pivote para allá hacia donde aplicábamos la fuerza. Si hacemos las fuerzas justo en el pivote, no tenemos brazo, por ende no hay torque, y por más que tratemos de abrir la puerta, no lo podremos hacer desde ahí. Si aplicamos una fuerza paralela a la barra rígida, suponiendo que está la barra, obviamente si hacemos una fuerza paralela a ella o ahí, no la vamos a poder hacer girar, la vamos a empujarnos. Y que no generemos fuerza sobre la barra, o no hagamos fuerza, es decir, tengamos fuerza nula. Son casos que pueden sonar un poco obvios, pero es importante tenerlos en claro, que podemos no tener un brazo, porque hacemos la fuerza en el pivote, o no generar fuerza, no tener fuerza, valga la redundancia, o bien que la fuerza se genere paralela a la barra rígida. Es decir, que, como mostraba con el borrador, la fuerza se aplique aquí, en esta dirección, paralela a la barra, y no la podamos hacer rotar, solo la empujemos. Entonces, para el ejemplo que sale ahí en la imagen, la esfera de 100 kilogramos no está haciendo ningún efecto en el torque de esta situación. Es decir, podemos perfectamente decir que la esfera de 5 kilogramos es la única que hace torque porque está a una cierta distancia del pivote. Es decir, hay un brazo en él. Así que esos son los tres casos donde no se genera un torque y que tendríamos un torque nulo. Así que, ahora sí, vamos a ver lo que les señalaba recién. ¿Qué pasaría, por ejemplo, como el ejemplo que colocamos aquí? No estamos aplicando una fuerza, sino que estamos dejando objetos en la barra,
por ende, la fuerza que estaría generando el torque sería el peso. Entonces, vamos a ver ahora el torque debido al peso del objeto, es decir, que el solo hecho de estar arriba de él, como lo que pasaba en el sub y baja, va a generar un torque por el propio peso, por la propia fuerza de gravedad que genera. Entonces, si un objeto de cierta masa se ubica sobre la barra rígida, el torque que se genera dependerá de su fuerza de gravedad o peso y, lógicamente, la distancia que haya al pivote, es decir, el brazo de la palanca. Así que cambiamos la fuerza por peso y redefinimos la fórmula del torque como sigue. El torque sería, ponemos T sub P, es el torque por el peso, diríamos que es la fuerza, en este caso queda representada por el peso, que era masa por gravedad, multiplicado por el brazo de la palanca. Entonces, la fuerza aplicada sobre la barra ya no es una fuerza que generada por alguien, sino que en este caso sería por el algo, que son los objetos ubicados en la barra. Es decir, si nosotros manejamos eso, podríamos tener perfectamente lo que vemos ahí con los gatitos. Si se fijan, para que la barra pueda hacer esto, tenemos el gato de la derecha tiene más masa, por ende genera más peso, generaría más torque. Entonces por eso tienen que haber dos gatitos de una masa similar a él, al otro lado, para que así podamos equilibrar la barra y generar torque para ambos lados y poder hacer el efecto de sub y baja. Así que ahí tenemos el momento tierno de la clase, por así decirlo, donde ahí tenemos gatitos que están subiendo y bajando en este sube y baja, donde nos queda en evidencia que el peso de los gatitos va a determinar el torque que se genera. Puede que los gatitos estén a la misma distancia del pivote, pero un gatito de mayor masa va a generar mayor torque. Supongamos que, por ejemplo, cuando éramos chicos, nosotros nos subíamos con nuestro hermano menor o con un sobrino a un sube y baja, y nosotros éramos más grandes. Obviamente, la barra se va a inclinar para un lado. Entonces, ¿cómo compensábamos esto? Generábamos una fuerza con nuestros pies para levantar el sub y baja. Pero, si se suben dos personas de masas similares al sub y baja, el torque debería equilibrarse. ¿Por qué? Porque, como dijimos ahora, la masa, por ende el peso del objeto, va a determinar cuánto va a ser el torque generado. Así que, tenemos otro caso de torque donde también aquí aplicamos una fuerza, no aplicamos una fuerza externa, sino que dejamos que el efecto del propio peso del objeto genere el cambio en la posición de esta y genere el torque que estamos señalando. Así que, mucho ojo, si podemos combinar estos casos también, es decir, tener una barra, por un lado que se le aplique una fuerza externa, y por el otro lado tengo un objeto apoyado en ella, y tener un torque total, donde sumamos los torques de cada uno. Así que importante también eso tenerlo en consideración. Así que, chiquillos, tenemos un segundo caso para el torque, que sería el torque por el peso del objeto. Ahora sí, chiquillos, vamos a ver lo que son los signos y el sentido del torque. Y lo vamos a ver a continuación. Para establecer el sentido del torque, chiquillos, debemos fijarnos siempre en lo siguiente. Si debido al torque, el cuerpo, es decir, supongamos que está aquí, si debido al torque, el cuerpo gira contrario a las manecillas del reloj, es decir, gira, no sé si lo ven, se gira contrario a las manecillas del reloj, no sé si por el reflejo digo, por el espejo de que hace la cámara se ve como debería. Si lo gira, lo voy a mejor dibujar. Si el objeto gira contrario a las manecillas del reloj, es decir, gira hacia allá, es decir, la barra tendería a hacer ese movimiento hacia allá, la barra generaría un torque positivo. En cambio, si el objeto tendería a girar a favor de las manecillas del reloj, deberíamos decir que el torque es negativo. Entonces, aquí, como dije antes, no nos preocupamos de hacia dónde aplicamos la fuerza y en qué sentido está el brazo de la palanca, sino que nos preocupamos hacia dónde giraría la barra cuando aplicamos el torque. Es decir, si giraría a favor de las manecillas del reloj, el torque es negativo. Si gira contrario a las manecillas del reloj, el torque es negativo. Entonces, esto nos genera las siguientes situaciones. Miren ahí el dibujo. Si yo tuviera una barra como la que está en la figura, y yo aplico la fuerza hacia abajo, por este lado, la barra, fíjense, lo voy a ir marcando con los colores. Si yo hago la fuerza hacia abajo aquí, la barra iría hacia allá. Entonces el torque es negativo. Si yo lo hago hacia arriba aquí,
la fuerza, la barra giraría hacia allá. También torque negativo. En cambio, si yo por este lado aplico la fuerza hacia arriba, la barra giraría hacia allá, es decir, contrario a las manecillas, torque positivo. Y si lo hago por este lado, la barra giraría también en sentido contrario, torque positivo. Entonces, es muy importante que ustedes ahí apliquen toda su imaginación a la hora de fijarse hacia dónde aplico la fuerza. Entonces, yo, por ejemplo, esa flecha roja indica una fuerza. Entonces, la barra, vamos, me imagino hacia dónde iría, giraría como lo dice ahí, hacia el reloj. Es decir, el torque por la fuerza que estoy marcando es negativo. O bien, va a depender del lado. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Tenemos 4 posibilidades para generar fuerzas en una barra. Y vamos a tener que fijarnos hacia dónde giraría para determinar el sentido del torque. Y si se fijan, no importa que si es el lado izquierdo o el lado derecho, o si es hacia arriba o hacia abajo. Fíjense, los torques negativos son, por un lado, hacia arriba y por el otro lado hacia abajo. Así que sacarse de la cabeza la idea que importa hacia dónde aplicamos la fuerza. Lo que va a importar al final de cuentas es hacia dónde gira la barra cuando le aplicamos una fuerza, y ese sentido de giro es el que va a indicar cuál es el torque, si es positivo o si es negativo. Y una cosa, en un sub y baja, siempre que coloquemos personas arriba de ella o algún objeto, los pesos van a apuntar hacia abajo. Así que, si la persona está por el lado izquierdo de la barra, el torque es positivo. Si está por el lado derecho, es negativo. Así que fijarse muy bien también en esos chiquillos, porque marca una diferencia importante. No va a importar, insisto, hacia qué lado nos coloquemos y apliquemos la fuerza, sino que hacia qué sentido de rotación va a ir la barra por esta fuerza. Y siempre debemos analizarlo de manera individual. Cada fuerza por separado hace un torque distinto. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando combinamos todos esos torques, o sea, tenemos más de una fuerza aplicada al mismo tiempo sobre una barra rígida, un cuerpo rígido, como acabamos de señalar. Entonces, ¿qué nos queda por ver? ¿Qué es lo último que nos queda por ver hoy día, chicos? Las condiciones para generar lo que se llama el equilibrio rotacional. Es decir, ¿cómo podemos equilibrar esta barra rígida si aplicamos fuerzas por ambos lados? ¿Cómo hacer que esta quede equilibrada sin que se nos vaya por un lado o se nos vaya para el otro? Para que un cuerpo rígido, chiquillos, se encuentre en equilibrio rotacional, es decir, que un cuerpo rígido no rote para allá y para acá, la suma de todos los torques que apliquemos, es decir, todos los torques que tenga al mismo tiempo aplicada la barra, deben ser igual a 0. Es decir, si nosotros tenemos una barra apoyada aquí, y hay alguien sentado por este lado, por este otro lado, y están empujándola por aquí y por acá, si sumamos todos esos torques y nos da 0, la suma de todo eso es que la barra está en equilibrio rotacional, es decir, que logramos que el objeto, el cuerpo rígido, ahí se equilibre. Es decir, lo podemos encontrar, por ejemplo, ahí. Podemos ahí tenerlo en equilibrio. Por si aplico para allá, se va a ir para allá. Si se aplico para acá, se va a ir para allá. Pero si todas las fuerzas se equilibran, por ejemplo, si tuviera, imagínense que mis dedos son los que están aplicando las fuerzas para el torque. Si todas las fuerzas se equilibran, la barra se mantiene en equilibrio, no rota para ningún lado, y eso quiere decir que hay un equilibrio rotacional. Pero si yo dejo, por ejemplo, 2 fuerzas, la barra tiende a girar. Si yo dejo una, se va a ir para un lado. Entonces, si yo junto todos los torques que están generándose sobre un cuerpo rígido, y esta suma, considerando el signo positivo o negativo, dependiendo de cada torque, da 0, es esa la condición que nos permite decir que el cuerpo se encuentra en el llamado equilibrio rotacional. Así que eso. Por ejemplo, con lo que vemos ahí donde están los 2 cubitos equilibrados en este pivote, en esta barra rígida. En el caso contrario, chiquillos, quiere decir que todas estas fuerzas sumadas no den 0, vamos a tener que el cuerpo se encuentra en rotación debido al torque. Es decir, en el caso contrario, que la suma de todos los torques que tengamos no sea igual a 0, de un número positivo o de un número negativo, el cuerpo está en rotación debido al torque, y la rotación va a ser positiva o negativa según el resultado que nos dé. Es decir,
Puede ser un torque para favor del reloj o contrario al reloj, va a depender si es que la suma de todos los torques involucrados en este sistema da positivo o negativo. Entonces, la condición para que el cuerpo esté en equilibrio relacional, es decir, no tienda a girar, es que toda la suma de todos los torques positivos y negativos que tenga el sistema dé 0. En caso contrario, el cuerpo automáticamente pasa a estar en un estado de rotación debido al torque. Siempre hay que darle una razón a quién, o quién fue el culpable, por así decirlo, de que esto ocurriera. Así que veamos un ejemplo, chiquillos, ahora, un ejemplo numérico sobre la rotación de este caso. Veamos un ejemplo numérico aquí, vamos a sacar la pizarra y vamos a sacar los colores porque así nos ayudamos a entender de mejor manera esta situación. Vemos los colores y vemos el ejemplo resuelto de torque y equilibrio rotacional. Dice el ejemplo: Ana e Ignacio se encuentran sobre el columpio de la imagen. Sus masas son respectivamente 22 y 28 kilogramos. Si el columpio, era sub y baja, perdón, me equivoqué, mide 2,8 metros y está pivotado en su centro, determina el torque de cada niño y el torque neto del sistema. Entonces, como siempre lo hemos hecho, vamos a tomar la información que tenemos aquí y vamos a hacer un dibujito también, chiquillos. Y ahí, como siempre, perdonándole la calidad del dibujo, que eso es donde siempre tengo problemas. Supongamos ahí que está el sube y baja, y tenemos a Ana por un lado. Tenemos a Ana por un lado. Vamos a hacerle ahí paradita porque no queda bien. Tenemos a Ana. Y tenemos acá a Ignacio. Y a Ignacio. Entonces, la primera pregunta que hago, y que quiero que la respondan en el chat, y vamos a agrandar esto, ya me recordé los datos. La primera pregunta que hago, chiquillos, es la siguiente. Si la barra mide 2,8 metros y dice que está pivotada en el centro, ¿cuánto será el brazo de palanca de cada uno? Eso. Si la barra completa mide 2,8 metros y el pivote está en el medio, ¿cuánto medirá el brazo de palanca de cada uno? Suponiendo que uno, cuando se siente en el sub y baja, está en el extremo del sub y baja. ¿Quién podría responder eso, chiquillos? ¿Quién puede pensar un momento? ¿Cuánto mediría el brazo de cada uno? Es decir, la distancia que hay desde el pivote hasta cada uno de los niños. 1.4, correcto. Muy bien, Renato. ¿Por qué? El pivote está en la mitad, es decir, la distancia que hay de aquí a acá sería la mitad de la barra y de aquí la otra. Es decir, el brazo de Ana es 1.4 y el brazo de Ignacio también es 1.4. Este dato es fundamental a la hora de hacer el torque. Cuando nos digan pivotada en el centro, cuando la barra está pivotada en el centro, la distancia al brazo va a ser la mitad del largo de la barra. Así que, ojo con eso. No vayan a colocar 2,8 metros. Si fuera 2,8 metros, significa que cambiaron el pivote del medio a la esquina. Y eso cambiaría la situación. Entonces, siempre el pivote, si está al medio, dividimos el largo del brazo de palanca, el largo de la barra en 2, y nos va a dar el brazo de palanca para cada personaje. Entonces, como no hay fuerzas externas, los torques generados van a ser, por un lado, el torque por el peso de Ignacio, lo vamos a colocar en rojo, y en morado vamos a colocar el torque por el peso de Ana, ambos apuntando hacia abajo. Entonces vamos a colocar en rojo, ya vamos a colocar el torque de Ignacio, y por el otro lado, el torque de Ana. Entonces ahí tenemos más o menos el esquema que nos interesa. Y veamos los datos ahora. La masa de Ana era de 22 kilogramos, mientras que la masa de Ignacio era de 28. Tenemos entonces esa información ahí. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden el torque para cada uno. Nos piden el torque para cada uno y nos piden el torque neto. Entonces, calculemos el torque de Ana y el torque de Ignacio. Como estamos, y vamos a colocar abajo, aquí.
¿Qué fórmula vamos a ocupar? Vamos a ocupar la fórmula del torque por el peso, porque el peso de ellos, el que nos va a determinar la situación, que es la masa de cada uno por la gravedad, que siempre es 9.8 si estamos en la Tierra, y el brazo de palanca. Entonces, esa información nos va a dar el torque para cada uno de los niños que están en este sube y baja. Veamos entonces. El torque de Ana va a ser la masa de Ana, que es 22, por la gravedad, que es 9.8, eso nos va a dar la fuerza que genera ella, por el brazo de palanca, que es 1.4. Voy a hacer más abajo esto mejor, para que no nos complique. Y entonces, el torque de Ana va a darnos, nos va a dar 22 por 9.8 por 1.4, nos da 301,84 newton por metro. Y aquí me quiero detener. ¿Qué sentido tiene el torque? ¿Positivo o negativo? Vean cómo giraría la barra si Ana la estuviera empujando por el lado de acá, hacia abajo. ¿Hacia qué lado giraría? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? ¿Por el lado de Ana? Tomando en cuenta la flecha morada del torque. Chiquillos. En contra de las manecillas. Muy bien, Danae. Porque si hacemos el imaginario, giraría en contra. Entonces, el torque por Ana es positivo. Entonces, veamos ahora el de Ignacio. Vamos ahora al torque de Ignacio, que va a ser la masa de Ignacio, que son 28 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8, por el brazo, que sigue siendo 1.4. Y calculamos entonces, el torque de Ignacio sería 28 por 9.8, 28 por 9.8 por 1.4, y eso nos da 384,16 newton por metro. Y podemos sacarlo por conclusión, por descarte. Si por el lado izquierdo Ana está haciendo un torque positivo, por el lado derecho Ignacio está haciendo un torque negativo. Podemos sacarlo por descarte, porque están haciendo los dos para abajo. O bien, fijarnos hacia dónde giraría la barra si Ignacio estuviera solo arriba del columpio, de sub y baja. Bajaría y daría la vuelta a favor de las manecillas del reloj. Es decir, Ana hace un torque positivo e Ignacio hace un torque negativo. Siempre les recomiendo, chiquillos, que siempre hagan el cálculo del torque con los signos antes de sacar el torque total. Es decir, en este paso. Luego, cuando ya saquen el torque total, ahí ya lo tengan listo para calcular. Entonces, el torque neto, le podemos colocar T sub n, va a ser la suma de estos dos. Es decir, 301,84 positivo, más negativo 384,16. Entonces, el torque neto o torque total va a ser igual a 301,84 menos el torque de Ignacio, 384,16, y eso nos da menos 82,32 newton por metro. Es decir, si volvemos a la imagen del ejercicio, en ese punto Ana está abajo del columpio. Pero si lográramos dejarlos quietos por el torque generado, el torque se iría hacia el lado de Ignacio, es decir, la barra debería apuntar hacia acá, debería estar así, por así decirlo, y estaría tendiendo a rotar en sentido negativo. Y aquí claramente, si el columpio está con el pivote en el medio, ¿quién va a mandar el torque? Va a ser quien tenga la masa mayor, obviamente. Esto solo es aplicable en ese caso. Es decir, quien tenga más masa hace más torque. Solo siempre que el pivote está al medio. Porque si el pivote está corrido para un lado, no siempre es así. Y en los ejercicios que van a salir en la guía, van a haber casos donde el pivote esté corrido más acá, es decir, la distancia hasta aquí sea más larga que esta. Entonces vamos a ver cómo el torque cambia, independiente que podamos encontrar un valor de masa mayor.
Así que, chiquillos, eso es el ejemplo. No es complicado, pero tenemos aquí, yo creo que el único punto, los 3 puntos que pueden causar confusión o algún error son los siguientes. El brazo de palanca, si el pivote está al medio, hay que fijarse que es mitad y mitad. Identificar que como hay un cuerpo que tiene masa, el peso es el que hace el torque, y lo otro es que fijarnos en los sentidos de rotación, y para eso tenemos que imaginarnos que está solo uno de ellos, y ver qué hace su torque, luego ver con el otro, y vemos lo que hace su torque, y vamos a tener los sentidos para cada uno de ellos. ¿Quedó claro, chiquillos, alguna duda? ¿Alguna duda, chiquillos, con eso? ¿Quedó claro, chiquillos, el ejemplo numérico? Los ejercicios de la guía y también lo que salen lo que salió en la PTU, en el modelo de prueba, son muy similares, así que no van a pasar de esto. Así que, ojo con eso. ¿Quedó claro, chiquillos? Ya con esto era lo último que teníamos por hoy. ¿Sí? Si tienen dudas, chiquillos, aprovechen de preguntarlo al tiro para que no se queden con ella en el aire. Así que, si no hay duda. Ya. No hay dudas, entonces volvemos. Y, chiquillos, eso era lo que correspondía por hoy. Esa era la clase del día de hoy. Así que si tienen dudas sobre los vistos en la clase, me lo comentan de inmediato y las resolvemos. O si tienen alguna duda con otra cosa, también me lo pueden señalar y resolvemos sus dudas de inmediato. También coméntenme si quedó clara la materia o algo, o que necesiten saber. Sí, Renato, hoy día hay clase en la tarde a las 3, y hoy día vamos a un área extendido, vamos a ver materia y también vamos a hacer ejercitación sobre la materia de la semana pasada y también lo que estamos viendo, veremos hoy día sobre espectro electromagnético. Así que vamos a tener clase hoy día a la tarde a las 3 como siempre, así que para que no se le olvide conectarse. Bien, chiquillos, si no hay más dudas, si no hay preguntas sobre lo que estábamos viendo, dejamos entonces la clase hasta aquí. Como siempre, invitándolos a cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesiten saber, por favor, comunicarse por el Instagram, como siempre, para que mantengamos ese contacto. Y recordarles que la próxima semana vamos a estar revisando la guía que se entrega el viernes 14, de esto que es el torque, y también va a entrar la materia de movimiento de fuerzas, del movimiento circunferencial, de las fuerzas centrípetas. Así que cualquier cosa, recuerden por Instagram hacérmelo saber, y dejamos, como bien les decía, no, la verdad es que no lo busqué y no encontré respuesta que me convenciera, la verdad. Así que no, que va a quedar en el aire. Si alguien encontró alguna respuesta de eso, me avisa, porque la verdad es que no entendí mucho lo que vi. Renato, dime. Sí, sí, que voy a darle una vuelta. Si es que la voy a buscar otra vez, si es que la encuentro. Así que, pero lo que encontré como que sí que no. Así que voy a darle una vuelta ahora antes de la clase. Así que eso, chiquillos. Dejamos la clase hasta aquí, esperando que estén todos súper bien. Nos vemos el próximo día miércoles. Y los que están conmigo en la tarde, nos vemos en la tarde. Para que sigamos con esta materia y repasemos los ejercicios de la guía número 8, que ya creo que está ya subida. Así que cuídense mucho, chiquillos. Y nos vemos o la próxima semana o más tarde. Así que estén súper bien, chiquillos. Chao, chiquillos, nos vemos. De nada, nos vemos.